Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión, para ver los hechos noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. La noticia de fin de semana que circuló desde primeras horas de la mañana del sábado, un escrito, un documento en el que habla de un nuevo caso de corrupción. Y sobre esto yo quiero decir algunas cosas. La primera, hace ya meses que se ha estado hablando de una investigación en torno al Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior, y en específico de la gestión de algunas operaciones del ministro Donald Guerrero. Bien. Él fue un par de veces a la Procuraduría, hace ya meses se le interrogó, se conversó con él, no sé cómo le llaman a eso técnicamente, pero no se produjo ninguna suerte de expediente, ni el tema se quedó ahí, pero siempre se mantuvo en redes sociales, en algunas personas, en algunos analistas de estos que andan por ahí, de estos programas. Siempre se mencionaba el nombre de Donald Guerrero, que saldría a relucir en algún momento sobre un proceso de investigación. El morbo se encargaba de decir, lógicamente, el morbo de las redes y de otras formas, que eso era inminente, que venía, que iba a pasar esto y aquello. Bueno, finalmente ocurre en este fin de semana que se filtró, porque no fue entregado oficialmente por la Procuraduría General de la República, que se filtró un documento de 18 páginas firmado por la jueza Katia, que establece una autorización a la Superintendencia de Bancos, la Dirección de Impuestos Internos y otros organismos a expedir al PECA, la Procuraduría Especializada de Corrupción de la Corrupción, lo que estos le solicitaran sobre una cantidad de personas, sobre sus operaciones bancarias, sus movimientos de pagos impositivos, sus constituciones de compañía, etcétera, 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 en el marco de una investigación que se estaba haciendo sobre alegados actos de corrupción ocurridos en el gobierno anterior, en el entorno, desde y en el entorno del Ministerio de Hacienda. Eso es lo que plantea ese documento. Pues bien, varias cosas sobre esto. El documento se produce, se filtra a medios de comunicación, abogados, circuló ya después del mediodía del sábado de una forma hasta profusa, diría yo. A mí me llegó por 4, 5, 6, 7 canales diferentes, de grupos de amigos, de otras personas, bla, 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 bla. Y por donde quiera era el documento, el mismo documento. Pero este documento, en las redes sociales, inmediatamente, se le dio la connotación de un expediente contra Donald Guerrero y varias otras personas en relación a operaciones sobre pagos de terrenos expropiados por el Estado desde hace muchos años a diferentes sucesiones. Básicamente, ese es el expediente, el documento, que no es un expediente, vuelvo y digo. Ahora, sobre esto yo quiero también plantear lo siguiente. Esto se produjo en los días subsiguientes a una campaña de versiones de que había un affair, un choque en la Procuraduría General de la República entre doña Miriam Germán, que es la titular, y Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, pero principalmente entre Jenny Berenice, que es la directora de persecución de la Procuraduría General de la República.
Y todo esto se vino a sustentar en esas redes, en esos medios y en esos mentideros por el hecho de que doña Miriam le había enviado una comunicación a la doctora Jenny Berenice en el sentido de un procedimiento en cuanto a la entrega de documentación a una persona investigada. Y Jenny Berenice había respondido dentro de sus funciones que consideraba, que le pedía una reconsideración de esa indicación, porque eso entorpecería las investigaciones. Entonces, lo que pasó ahí, señores, no es más que un cruce de correspondencia entre dos funcionarias del departamento, el punto más alto de la Procuraduría General de la República. Una sobre un planteamiento, la otra sobre otro planteamiento, en que le pedía la reconsideración y planteaba sus alegatos de por qué. Pero eso no significaba un choque de trenes. Es más, yo estoy casi convencido, sin que me lo hayan dicho ninguna de las dos ni otra persona, de que este tipo de situaciones sobre manejo de un expediente, de un caso, de una situación, puede tener una opinión una y una opinión otra parte. Eso no significa que haya un choque entre ellos y que eso se estén matando ahí adentro. No, al contrario, eso es lo que hace, situaciones como esas, lo que hacen, a mi juicio, es fortalecer instituciones porque, señores, cuando todo el mundo anda al unísono y se comete algún error, alguien estaba equivocado y no quiso decirlo por una razón u otra. En las confrontaciones, si se puede llamar así, o en las disidencias de opiniones, resplandece más la luz. En la discusión solo se gana. Ahora, también como se lleva una discusión. Si es con una pistola en la mano y a tiros es una cosa. Si es en la forma civilizada, con los argumentos, como en este caso, es otra cosa. Entonces, se trató de plantear esta división. Eso ahí se están matando y hay unos problemas, una gente piensa una cosa, otra piensa otra, ahí no se va a poder hacer nada. En este caso, cuando se destapa esto, sí surge una versión de que hay una similitud en cuanto a la visión de la Procuraduría sobre los temas de corrupción que están tratando. Ahora, la segunda parte de esto es que yo no creo, yo personalmente, Rudy González, yo no creo que ese documento haya sido filtrado expresamente por la parte interesada en la continuidad de ese documento, porque a quien perjudica su proceso de investigación y de armar ese caso es precisamente a la Procuraduría General de la República. Entonces yo no creo bajo ninguna circunstancia que Jenny Berenice, que no la considero una torpe jamás, bajo ninguna circunstancia, y a Miriam Germán, que no la considero tampoco una torpe, bajo ninguna circunstancia, hayan mandado o hayan puesto a circular un documento que solamente le provoca un acelerón que quizás no estaba dentro de su cronograma sobre este caso. Porque este caso, acelerarlo una semana, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, no tiene sentido y al contrario puede provocar que no estén bien conformados todos los elementos para hacer un caso sólido como el que ellos tratan de hacer en cada uno de estos tipos de expedientes relacionados con la corrupción. Entonces, ¿a quién beneficia el crimen? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué pusieron a circular ese documento y con qué fines? Eso hay que investigarlo porque eso no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir. Yo creo que este documento, salir publicado en la forma que no es un expediente, sí va necesariamente a acelerar una toma de decisión y la conformación de un expediente, incluso para la solicitud
de medidas de coerción como primer paso de la colocación de un expediente en manos de los tribunales. Medida de coerción, tiempo para la preparación del caso, si se declara complejo hasta 18 meses, medida de coerción a las personas que pueden ser implicadas, que no tienen necesariamente que ser prisión, pero es una coerción que ya está el caso en un proceso y la coerción muchas veces es simplemente una presentación periódica, estar disponible siempre, puede ser un arresto domiciliario, impedimento de salir del país para evitar que se pierdan las pruebas, este tipo de cosas. Necesariamente la prisión es el último punto. Aquí se mete prisión por cualquier cosa, eso hay que entenderlo, y es así. Pero yo creo que esto va a precipitar y que en esta misma semana podría producirse ese primer paso de ese expediente. Que vuelvo y digo, podría haberse dilatado hasta conformar un buen expediente, un expediente más sólido y no tener que acelerarlo porque está en manos de la opinión pública, que en mucha gente ya lo ha calificado como un expediente y ya ha comenzado a tirar honras por el suelo como usted no se supone. Y qué no decir de personas que andan por ahí, porque hay de todo, aprovechando la coyuntura para el chantaje, la extorsión, y yo hablo con fulanito, yo hablo con perencejo, yo sé esto, yo sé aquello, para buscar sacar partido, aún en los momentos difíciles de una persona que esté mencionada o en los momentos incómodos de una autoridad que quiere presentar un expediente de producto de una investigación. Concluyo este comentario con eso. No creo que haya ningún choque de trenes. No creo realmente que haya beneficiado a nadie filtrar este expediente y ojalá que se supiera quiénes lo filtran y por qué lo filtran. Ya veremos. Los días van a decir, señores. Los días van a decir. Este es un tema que va a traer mucha agua por debajo de los ríos y mucha gente va a especular, a tornar, a decir como ha ocurrido a lo largo de todas las presentaciones de casos de corrupción, no solamente en esta gestión, sino de siempre que se han producido estas situaciones y otras situaciones que a veces ni siquiera llegan a los tribunales, sino que se quedan en los mentideros y en el yo conozco, yo sé, a mí me dijeron tal cosa y arman casos incluso que a veces ni están en la discusión pública y lo colocan en la discusión pública por razones políticas, por razones empresariales, por razones personales, por razones del morbo. De todo hay, de todo hay. Entonces usted, si es una persona pensante, trate de separar la paja del trigo. Trate de separar la paja del trigo. Así es. Y nosotros no salimos de una. 2 años con COVID y todavía anda COVID por ahí, con 5 o 6 variables diferentes, variantes diferentes desde aquella beta, delta, qué sé yo qué, que patatín, que provocó 4,000 y pico de muertos en República Dominicana y más de 500,000 personas infectadas. Uno de los países que por suerte fuimos de los menos zarandeados con el tema COVID. En la región uno de los menos zarandeados y además de eso, uno de los que lleva la vanguardia o ha llevado la vanguardia en cuanto a la vacunación y en cuanto a la recuperación sanitaria y económica. Entonces, a esto le siguió la viruela del mono. Primero la influenza. Hubo una oleada de influenza con una gripe terrible de mucha gente que puso a mucha gente fuera de circulación. Después vino la viruela del mono, que por ahí todavía anda dando vueltas y personas infectadas, que si esto, que lo otro. Y ahora nos llega la araña marrón o araña de Brasil. Una araña que produce picaduras, principalmente en horas de la noche, y que a decir de infectólogos y de mucha gente, provoca serios problemas y puede hasta ser letal.
Se ha desarrollado, se han producido casos registrados en la zona de Montecristi, por allá cerca de la frontera noroeste de la República Dominicana, pero se han producido en otros lugares. El Listín Diario se ha preocupado en manejar el tema de la viruela, de la araña marrón o araña de Brasil. Le ha dado seguimiento y hay testimonios, incluso fotografías de personas que han sufrido de esta mordedura, esta picadura y sus efectos al paso del tiempo. El tema es que no se ha tratado en la forma como una situación seria en los hospitales. No se tenía, parece que algunos conocimientos en hospitales donde se han llevado, donde alguna gente han ido con él, una picadura, ponte este mentolcito ahí, no te preocupes, que se yo cuánto, y no han profundizado en el tema hasta que ya se han multiplicado varios casos de esto y han disparado las alarmas. Entonces, después que salimos, aunque ya tenemos más o menos bajo control el COVID, aunque se producen casos todavía y la positividad no es tan baja, pero hay ciertos controles. Entonces, pasamos a la viruela del mono, o símica, porque no quieren decirle que es del mono para no perturbar a los monos, y de ahí caemos ahora en la araña marrón o araña de Brasil. ¿Qué plagas estamos sufriendo en República Dominicana? Hay otras plagas, aquí hay otras plagas. Sale a la calle y se encuentra con los motoristas, con los taxistas, con las voladoras, con los amet en las esquinas que ponen un torpe debajo de un semáforo inteligente. Todo eso pasa en este país. Pero además de esas plagas cotidianas que sufrimos, ahora tenemos la araña marrón. Cuídese de la araña marrón. Cuídese de la araña marrón. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No solamente son estos comentarios, también se produjeron otras noticias nacionales en el día de hoy y Grecia Espinosa las escribió desde la redacción central de Oye País y nos la presenta Pedro Vargas. El Ministerio de Salud Pública reportó 169 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 893 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a 638.500 contagiados. La audiencia preliminar del caso Pulpo no podrá ser conocida hoy como se tenía previsto debido a que Francisco Pagán, uno de los imputados en este proceso, está contagiado de COVID-19. La defensa del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, le informó al juez David Peguero que el martes se le realizó una prueba a su cliente que resultó positiva a COVID-19 y el pasado sábado le fue repetida arrojando el mismo resultado.
La Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente acompañará a un grupo de especialistas para investigar la existencia de la araña marrón que supuestamente ha atacado a algunos trabajadores agrícolas de Mao y Montecristi. Tras las declaraciones del expresidente Leonel Fernández con relación a que el gobierno se está escudando del tema de la pandemia para evitar hablar sobre el alto costo de la vida en el país, Antoliano Peralta dijo que le parece poco sensato que el político se ha dedicado a decir de cualquier cosa. Asimismo, señaló que Leonel Fernández tiene una prisa con esto de la campaña política, muy acelerado incluso, a veces a destiempo. Asimismo, China ha lanzado una nueva ofensiva buscando tratados y acuerdos con países de América Latina para tratar de posicionarse nueva vez el camino que había comenzado a tomar y que la influencia de Estados Unidos trató de contener. China hace esta ofensiva y este es uno de los temas que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. Una fuga de combustible interrumpió la cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo cohete lunar de la NASA. La fuga estaba en el mismo lugar en el que se identificó durante una prueba en primavera. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha enviado una misión de apoyo y asistencia a la central nuclear de Zaporilla. El director general de la organización, Rafael Mariano Grossi, ha anunciado que el equipo está ahora mismo en camino. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha propuesto construir un nuevo sistema de defensa aérea en conjunto con sus vecinos europeos que sería más barato y eficaz que los sistemas nacionales. Hablando en la Universidad Carolina de Praga, en la República Checa, Scholz señaló que las soluciones de cada país en esta materia son caras y complejas, mientras que un sistema integrado sería una ganancia de seguridad para toda Europa. Tras la firma de 5 posibles nuevos acuerdos comerciales con países de América Latina, China podría asegurarse valiosos recursos naturales, al tiempo que compite con Estados Unidos por su influencia a nivel global, indicó el periódico chino, citando a varios expertos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Trump y sus problemas. Donald Trump no sale de una. Hace varias semanas, el FBI allanó la residencia de veraneo del presidente Donald Trump en la Florida, en Mar-a-Lago, que es una zona de campos de golf, una zona paradisíaca, donde Trump tiene su mansión, donde principalmente vive. También él vive en el Trump Tower, ahí en la Quinta Avenida, en Nueva York, tiene su apartamento, pero su casa principal es esa de Mar-a-Lago. El FBI fue, allanó la casa, registró la casa de arriba abajo, se llevó un montón de cajas conteniendo documentos y entonces Trump entró en cólera, que por qué me han allanado, que por qué que esos documentos que me han requisado. Y entonces el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cumpliendo con la ley, emitió un documento diciendo cuál fue el motivo de ese allanamiento y qué buscaban, qué encontraron
¿Y cuál es el procedimiento? Entonces esto ha generado en los Estados Unidos un escarceo sobre las facultades del FBI, que es el Buró Federal de Investigaciones, o sea, la agencia federal de investigaciones más grande de los Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance del Departamento de Justicia frente a los derechos y deberes y las prerrogativas que tiene un expresidente de los Estados Unidos, y cómo se conjuga esta situación de este allanamiento, qué es lo que se persigue, hacia dónde se quiere llegar y cuál es la situación de Donald Trump, que además está siendo investigado sobre los casos del affair, el lío que se armó el 6 de enero del 2021, el año pasado, poco antes de la toma de posesión, y que un grupo de enardecidos seguidores de Trump tomó por asalto el Capitolio en Washington en una refriega donde murieron 5 personas por lo menos, entre ellos varios policías de la custodia del Capitolio, de la sede del Congreso de los Estados Unidos. Él está siendo investigado por esto. Esto ha traído un affair, una confrontación, una serie de discusiones, y Donald Trump, que está perfilándose y está en una campaña interna de cara a tratar de volver a ser el candidato de los republicanos y tratar de volver a alcanzar la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del próximo año, en noviembre. O sea, todo esto es un marco de discusión y un marco de situaciones. ¿Qué pasará con Donald Trump? La Voz de los Estados Unidos de América, emisora oficial, o sea, del gobierno de los Estados Unidos, en uno de sus programas estelares, Foro Interamericano, analiza el tema y lo analiza magistralmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es este affair? ¿Qué dicen los expertos, los analistas, los abogados? ¿Qué dice la gente? Gonzalo Abarca, quien es el que maneja, que conduce el Foro Interamericano, nos presenta este reportaje de este fin de semana de la BOA sobre la situación del choque Donald Trump, el FBI. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Disfrútenlo. Los dejo a continuación con BOA, Foro Interamericano. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Disfruten este reportaje. Y bien, un juez federal autorizó la difusión de partes de la declaración jurada del FBI que sirvió para fundamento al allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. La declaración contiene detalles sobre la investigación del Departamento de Justicia que busca determinar si Trump retuvo y manejó indebidamente expedientes gubernamentales confidenciales, algo que el propio mandatario ha negado. Pero ¿cómo se han dado los hechos en este enfrentamiento legal y por qué? Carolina Valladares nos explica. Una trama que se remonta a febrero de 2022, cuando en un comunicado los archivos nacionales aseguraron que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que devolver documentos que fueron sacados indebidamente de la Casa Blanca. Hasta 15 cajas de registros, algunos de ellos clasificados, que el exmandatario guardaba en su residencia de Mar-a-Lago y que, según la ley federal de 1978, son propiedad del gobierno de Estados Unidos y no del propio presidente. Pero no fue hasta mayo de este año, después de que los archivos nacionales entregaron los documentos al Departamento de Justicia, cuando fiscales federales abrieron una investigación para verificar si el expresidente de Estados Unidos manipuló de forma incorrecta los registros confidenciales que acabaron en su residencia de Florida. How do you feel, Mr. Trump? How do you feel? Una investigación que condujo a una decisión histórica el pasado 8 de agosto, cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en el resort de Donald Trump en Florida, aparentemente buscando documentos clasificados.
Días después, tras la ola de protestas de los partidarios de Trump y ataques verbales al FBI, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, disipaba dudas anunciando que él mismo había aprobado el registro a la casa de Trump y pedía al Tribunal Federal que desclasificara la orden del operativo y el acuse de recibo. Since I became Attorney General, I have made clear that the Department of Justice will speak through its court filings and its work. 24 horas después, el recibo desclasificado por la Corte mostraba que los agentes del FBI se habían llevado 11 cajas de documentos confidenciales de la propiedad del exmandatario estadounidense. ¿Pero qué han dicho el expresidente Donald Trump y su defensa ante la investigación de la Fiscalía y del FBI? Según sus abogados, Donald Trump tenía una orden vigente para desclasificar documentos que salieron del despacho Oval para su residencia y que parte del material estaba protegido por el privilegio ejecutivo y el secreto profesional entre un cliente y su abogado. Asimismo, el exmandatario se sumó a un pedido de varios medios de comunicación estadounidenses que le solicitaron a un tribunal federal de Florida la publicación de la declaración jurada que utilizaron los fiscales para obtener la orden de allanamiento. A pesar de la oposición de la Fiscalía a hacer pública la declaración, el pasado 18 de agosto, el tribunal encargado del caso, anteponiendo el interés público al secreto del sumario, le dio un plazo de una semana al Departamento de Justicia de hacer pública una versión parcialmente redactada de la declaración jurada. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y bien, y ahora para dar contexto a los detalles de esta batalla legal entre Trump y el Departamento de Justicia, se encuentra con nosotros Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es el argumento del juez Reinhardt para obtener, o más bien ordenar, la difusión de esta declaración jurada? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo. Así es, el juez Bruce Reinhardt ha sido claro en la importancia de que debe haber transparencia. Esto después de que los abogados de los medios de comunicación, quienes presentaron esta demanda para que se levantara el sello de privacidad, argumentaran que podría contener hechos de significado histórico, y es algo que él asegura es coherente con la historia de los Estados Unidos y con el acceso público a información, y en especial para que puedan entender el por qué se firmó la orden de búsqueda que llevó a las autoridades a la residencia y oficina del expresidente. Pero al mismo tiempo, en ese documento, Gonzalo, fue claro al especificar que se debe proteger la investigación, y esto es parte del argumento que dio con este documento el equipo del Departamento de Justicia el jueves de esta semana, asegurando que se tenía que proteger el nombre de los testigos, el nombre de los agentes que llevaron a cabo y siguen trabajando en la investigación, que todavía no ha presentado ningún tipo de cargos criminales ni para el exmandatario ni ninguno de sus allegados, y también que se debe proteger las personas que están siendo investigadas, el nombre de ellos. También aseguró que no se dará a conocer ningún detalle de los métodos, las fuentes, la estrategia legal que se está manejando, y también la información del gran jurado que tiene en sus manos esta investigación. Intensamente editado, por supuesto. Bueno, ¿y qué enfrenta ahora el expresidente cuando, o sea, cuál es el curso de la investigación en este momento, Celia? Esto depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto permitirá al público entender cuáles son esas causas probables que permitieron que el Departamento de Justicia obtuviera o lograra obtener esta orden de búsqueda que ha sido cuestionada. Recordemos que los allegados al expresidente indican que esto es completamente injustificado. Este documento podría revelar información que llevaría a esa causa probable que el juez encontró para poder firmar la orden de búsqueda, y teniendo en cuenta que la Fiscalía había presentado 3 posibles leyes que se podrían haber violado, como la ley de espionaje, la ley de obstrucción y destrucción de documentos, y también esta que se creó después de la administración del expresidente Richard Nixon, que es para proteger los archivos, los documentos que tiene en sus manos un presidente estadounidense. Y esto obviamente no ha llegado al punto en el que la Fiscalía presente cargos criminales. Archivos nacionales de Estados Unidos revelaron que el expresidente Donald Trump, luego de terminar su presidencia, se llevó más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno. Sin embargo,
Trump ha afirmado que los desclasificó estos materiales antes de que terminara su mandato el 20 de enero de 2021. Para analizar el tema y sus implicaciones legales, nos acompaña el abogado Joseph Maloof, experto en Derecho Constitucional, y el abogado también Jean-Paul Bisepo, experto en Derecho Penal, experto también en temas gubernamentales. Bienvenidos ambos. Voy a empezar con el doctor Joseph. Bienvenido. Ahora, Joseph, ¿qué establecen las leyes y la Constitución en lo referente a documentos privados del presidente y aquellos que pertenecen a archivos nacionales? Bienvenido. Gracias por tenerme, es un placer. Mira, estas son leyes bien básicas, importantes, que están diseñadas para evitar que un presidente que está trabajando, sirviéndole al pueblo, tome una posición como la que estamos viendo acá, alguien reclamando ser dueño de documentos que le pertenecen al gobierno. Esto ocurrió con Richard Nixon y sabemos que ese historial nos dejó una ley en 1978 que se llama la Ley de Registros Presidenciales. Y esta ley requiere que todos los documentos, la carta de Kim Jong-un que le mandó al expresidente Trump, el mapa del país con la tormenta que el expresidente marcó con un marcador, todos esos documentos, no importa que el presidente tenga una afección o cree que sean personales, le pertenecen al gobierno. Y no importa que estén clasificados o no, bajo esta ley, él confrontaría la posibilidad de 3 años en cárcel, pero más importante, al ser convicto de esta ley, tú tienes una condición que te hace inelegible para poder correr para cualquier oficina federal, incluiría la presidencia. Entonces, es una ley básica, él mismo la ha admitido cuando el expresidente dice, sí, yo tengo estos documentos. No debería de tenerlos. Ahora, Jean-Paul, ya escuchaste lo que ha dicho Joseph. El expresidente Trump dice que desclasificó los documentos, por lo que, según él, tienen carácter privado y no son patrimonio nacional. O sea, ¿cómo podría el expresidente Trump demostrar que los documentos fueron previamente desclasificados? Bueno, hay un proceso de que hay un agente del gobierno que desclasifica los documentos. Los documentos se tipifican confidenciales, top secret, ultra top secret. Y hay un proceso que se desclasifican, que pierden esa protección del privilegio. Entonces, hay oficiales que hacen esa función. El presidente está alegando básicamente que yo como jefe del gobierno tengo la autoridad, yo soy la última autoridad en esa decisión y yo los desclasifiqué. Por ende, ya están desclasificados, no tienen que pasar por ese proceso ni tan siquiera consultar con otras agencias de gobierno, que es el paso a seguir. Ahora, Joseph, el presidente tiene la autoridad para desclasificar los documentos, ¿no? Bajo la Constitución, él tiene la autoridad. El problema que vemos aquí es que no hizo el proceso. El proceso requiere no solamente que el documento que él tiene está desclasificado, pero tienen que marcarlo, registrarlo. O sea, hay un proceso administrativo. Entonces, si estamos tratando de probar de que él lo hizo, no veo las pruebas. Ok, ahora, fíjate que el New York Times informó que en general el gobierno ha recuperado más de 300 documentos clasificados del patrimonio de Trump. Clasificados, Joseph, incluidos materiales de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI. ¿Se puede considerar esto un delito según las leyes nacionales? Absolutamente. Ahora estamos hablando de otra parte de la ley que tiene que ver con una ley que originalmente era un delito menor, y era lo que acusaban a Hillary Clinton de haber hecho. Y porque era un delito menor, el gobierno decidió no presentar una acusación en contra de ella por el servidor público que ella tenía en la casa. Ahora, la diferencia aquí es que cuando Trump tomó el poder en el año 2018, él firmó en ley un cambio a esta sección de la ley federal, lo hizo un delito mayor con 5 años de cárcel. Él quería usarla en contra de Hillary Clinton. Pero ahora es la ley que él está confrontando, es un delito mayor, 5 años en cárcel y también sería inelegible para correr para presidente. Entonces, esa parte, pero no es la única parte importante, lo importante es que los documentos le pertenecían a la Casa Blanca. Ahora, Jean-Paul, según las leyes, si en un documento presidencial, protegido por el privilegio ejecutivo, se encuentran actos criminales, ¿es ese documento admisible en corte o no? Sí, lo es. Lo que pasa es que no puede levantar el privilegio cuando hay actos criminales. Nadie puede. El presidente no está por encima de la ley. He's not above the law.
en ninguna manera. Si hay un acto criminal que se encuentran, pues el privilegio ahí no aplica y se exime. Es una de las excepciones. En ese caso, pues sí, sería procesable y el Departamento de Justicia está haciendo ahí su trabajo. Es su trabajo de fiscalizar y ver y llevar a cabo, implementar la política pública y lo que es implementar la ley, de la cual si la ley está, la tienen que implementar y no pueden ser juez y parte, por decir. Pero si hay un acto criminal que sí encuentran, pues tienen derecho a llevar a cabo la acusación y el proceso. Continuamos en Foro de La Voz de América, esta vez analizando desde el ángulo legal los desafíos que presenta el decomiso de documentos por parte del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump. Con nosotros continúa el abogado Joseph Maluf, experto en Derecho Constitucional, y el abogado Jean-Paul Bisepo, experto en temas gubernamentales y Derecho Penal. Rodeado de dos abogados acá, por favor, ¿verdad? Así es que hablen con mi abogado, porque Jean-Paul, mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia legal del presidente Trump al pedir ante un tribunal el bloqueo temporal de la revisión de los documentos incautados por el FBI hasta tanto no se nombre a un perito experto que supervise la revisión? ¿Cuál es esa estrategia? Yo entiendo que la estrategia básicamente es buscando una persona imparcial, un tercero, que revise los documentos antes de comprar tiempo, en otras palabras. Que lo revise y haga un análisis minucioso y dé una opinión, porque el Special Master se le pide una opinión y es unos ojos que ayuda al tribunal muchas veces a llegar a una conclusión, a una decisión sobre el asunto. Así que él está buscando, yo entiendo que es imparcialidad y además de que una compra de tiempo en lo que las cosas se desenvuelven, porque siempre en todo esto, aunque uno ve los procesos en la prensa y en los tribunales, hay muchas comunicaciones entre las partes y muchas veces llegan a acuerdos y se pueden controlar las cosas y llegar a una solución justa y se acaba todo. Pero no estoy diciendo que ese sea el caso, pero esa parece ser la estrategia. Ok, ¿y crees que demuestra que el presidente no confía en el FBI en este momento y el Departamento de Justicia? Eso es sin duda. El presidente de los Estados Unidos ahora mismo está molesto, estamos cerca de unos midterms. Él entiende que esto es una cacería de brujas entre el ámbito político, que dicen que están una persecución en su contra. Tiene mucho que ver, en mi opinión, con los ataques de enero 6 al Congreso. Y esto es parte de una estrategia grande, una conspiración, si se quiere decir de esa manera, para sacarlo a él de ser el contrincante o candidato a las próximas elecciones presidenciales. Como dice el compañero, si lo acusan de esto, queda totalmente fuera del ámbito presidencial o cualquier puesto federal, cualquier cargo federal, por decir. Ya, interesante. Ahora, Joseph, el decomiso de documentos es ciertamente histórico, de eso no hay duda, es histórico. Y los abogados de Trump dicen que no se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia. ¿Hay elementos, crees tú, para creer que eso está sucediendo, está ocurriendo? Mira, yo veo que aquí lo que hay es coincidencia más que otra cosa, y la coincidencia tiene que ver con el hecho de que un expresidente se lleva una cantidad, pero gigantesca, de documentos. Son más de 700 páginas clasificadas, 300 juegos de documentos clasificados. Son cosas que a un nivel donde muchos dicen, bueno, pero eso es político. Nadie se ha llevado esa cantidad de información y el hecho de que es confidencial y secreta es la parte preocupante. Ahora, Jean-Paul, los abogados de Trump dicen que el FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados en un movimiento que calificaron de escandalosamente agresivo. Fíjate, también dicen que la acción se llevó a cabo a pesar de que el presidente o el expresidente Trump había cooperado totalmente, según estas palabras. ¿Era necesario, crees tú, el operativo de decomiso? En mi opinión, yo entiendo que no, pero no obstante, el Departamento de Justicia es una serpiente que tiene su cabeza y lleva a cabo sus decisiones. Yo entiendo que ellos están buscando, tendrán una información de la cual desconocemos, hay que esperar para ver, que entienden que se ha cometido un delito. Han mencionado mucho el Foreign Espionage Act, que es si el tener esos documentos él está usando para avanzar los intereses de un país foráneo y en perjuicio de los Estados Unidos. Yo entiendo que eso tiene algo que ver con esto y están buscando un documento que lleve ese peso. Eso tiene mucho que ver con el escándalo de Rusia y obviamente ahí salpica a Ucrania. Pero estamos por ver, estamos simplemente especulando. Yo entiendo que había una manera antes de resolverla, pero aparentemente esos canales en algún momento se cerraron y el Departamento de Justicia entendía que esta es la manera de proseguir. Entonces, esto tiene un peso político. Si no le sale bien la jugada, pues le puede causar lo opuesto, que puede ser que le dé a Trump un poder político, una preferencia en el público, pues, que él no tenía antes. Así que
es interesante, hay que ver cómo se desenlaza este asunto. Okay. Joseph, ¿concuerdas en lo que ha dicho Jean Paul del peso político de esta investigación? Mira, absolutamente. Estamos en un momento muy único en nuestro país. Estamos en una situación en donde la democracia se está poniendo en duda si va a existir, va a continuar. Estamos poniendo en duda lo legítimo que son las elecciones. Esto es un problema grande y yo creo que desgraciadamente el expresidente con estas actividades y la manera en que se expresa, bueno, empeora la situación. Yo creo que ahora vemos ataques en contra del FBI, que no le den dinero al FBI, que no paguen al FBI. O sea, esto es, pero increíble. Y yo creo que es una distracción grande. Deberíamos estar enfocados no en lo que es bueno para el pueblo, lo que la gente necesita, problemas que se tienen que resolver, ser prácticos y no necesariamente luchar esta batalla de las conspiraciones y todo esto. Esto es terrible. Y bien, ya en la parte final de foro de La Voz de América, Jean Paul, en Latinoamérica tenemos un refrán que dice, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa también, ¿no? Y en este caso, muchos se preguntan la diferencia entre lo que hizo la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y lo cometido por el presidente Donald Trump. ¿Qué encuentras? ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Tu opinión? Bueno, hay que ir a la pura definición de lo que es el privilegio presidencial. Básicamente es que protege a la mansión ejecutiva y al presidente, por decir, su trabajo de fiscalización de la rama judicial, que no la fiscaliza, que evalúa, pero que toma una determinación o fiscalización de parte del Congreso, contra supinas, citaciones, investigaciones. Yo creo que esto está por verse, van a existir cambios ciertamente. Aquí siempre existen sus diferencias. Lo del presidente Trump están buscando un delito como tal. Entiendo que hay un valor político envuelto claramente, esa es la opinión de este servidor. Pero lo importante es que entiendan el público, la audiencia, que como dice el compañero, lo importante aquí es el sistema que funciona y hay que atender los asuntos medulares de la nación, que son otros, y no es esto. Esto es simplemente algo que desvirtúa y en nada aporta al bienestar de todos nosotros. Sí levanta unas interrogantes y unas preocupaciones si se encuentra delito y trae más, como quien dice, a llamar la atención de la figura de un expresidente que ya no tiene ningún puesto en el gobierno, simplemente está como statesman. Pero como dice el compañero, lo importante es que confiemos en el sistema, la salud de la nación y los sistemas que en sí funcionan. Y lo importante es que la Constitución se respete y se siga siempre al pie de la letra, porque esos son los valores de este sistema. Estamos bajo la bandera americana. Claro. Ahora, Joseph, ¿concuerdas con lo dicho por Jean Paul? Absolutamente. Yo creo que esto es gran parte una bulla política porque estamos lidiando con gente política, pero al mismo tiempo hay una coincidencia que tú no puedes ignorar violaciones de la ley tan grandes como estas y no hacer nada y permitir que ahora eso sea la norma. Tenemos que demostrar, darle el ejemplo al país, especialmente el Departamento de Justicia, que la ley se enforza no importa si tú eras presidente o no. Y recordémonos, el privilegio ejecutivo no está tan claro que un expresidente lo tiene. El ejecutivo en este momento es Joe Biden. Claro. Así que él puede invocar, aunque hay todavía un poco de duda sobre el pasado, no es algo claro para mí todavía de que un expresidente puede invocar eso para evitar confrontar problemas. Claro, muy bien. Bueno, la justicia evidentemente decidirá. Ahora, Joseph, tus conclusiones. Tú, como experto en derecho constitucional, tus conclusiones rápidamente, sobre este operativo en Mar-a-Lago, la aplicación de la ley y el antecedente que deja. Pienso que el juez, el magistrado Reinhardt, el que revisó las alegaciones y el affidavit para determinar que aquí había causa probable, lo hizo de una manera objetiva. Creo que toda la atención pública nos demuestra que eventualmente vamos a saber por qué fue que se hizo, pero yo creo que podemos estar tranquilos que se hizo por razones justificadas y legales. Ahora, muy bien, Jean Paul, tu lectura y lecciones de este decomiso a un expresidente de Estados Unidos. Yo concuerdo con Joseph, yo creo que se ha hecho la investigación de manera objetiva, no obstante, yo creo que al final del día, si nos adelantamos y yendo al grano, al asunto medular, yo creo que no va a terminar pasando nada. Sí, no hay ni impunidad, nadie está arriba de la ley, mucho más un expresidente. El privilegio se lleva a cabo por el presidente cuando estaba a cabo, no por un expresidente, puede invocarlo en este momento. Yo entiendo que al final del día no le va a pasar nada al presidente Trump, esto va a ser simplemente un desperdicio de recursos y tiempo. Y veremos qué pasa en las próximas elecciones.
Bueno, muchísimas gracias a Joseph Malouf y Jean-Paul Bisepo. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta luego.